Hola amigos, buenas noches. Les habla Pedro Andrés Torres y familiares, iglesia que nos acompañan a través de las redes sociales. Dios les continúe bendiciendo. Continuamos con reflexiones bíblicas, que es lo que alimenta al creyente, es la palabra de Dios y lo que nos edifica, nos fortalece y nos consuela. Y el tema de hoy le he titulado Valor en tiempos difíciles. Valor en tiempos difíciles. Y está basado en el libro de Segunda Timoteo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Y dice así, dice, yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Amén. Y pues hemos estado viviendo en Colombia tiempos realmente difíciles, pues adicionalmente de la pandemia del COVID, en la que ya han muerto más de 70.000 personas en Colombia y pues en Latinoamérica digamos que no es diferente el panorama. En primer lugar Brasil, y pues en todo el mundo ahorita el foco de la pandemia está en la India, donde se ven muertes en las calles, hay falta de oxígeno. Ahora pues en Colombia estamos viviendo una crisis social, donde pues ya hay protestas, manifestaciones, vandalismo y demás. Ya se empieza a sentir la crisis económica también, pues hay mucha falta de empleo y también los bloqueos están produciendo hambre porque hay desabastecimiento de alimentos. Entonces, frente a panoramas como este, debemos tomar valor de alguna forma y tenemos que buscarlo de la fuente correcta. Y en algún momento pues de nuestras vidas todos vamos a enfrentar situaciones peligrosas y eventualmente enfrentaremos la muerte. Es por eso que debemos estar preparados para el encuentro que tendremos con Dios, con nuestro Creador. Nosotros los cristianos pues contamos con un fundamento que las demás personas no tienen. Sin importar lo que suceda, sabemos que el Señor está siempre con nosotros. El Señor está siempre con nosotros y Él es la fuente de nuestra fortaleza. Y también quien nos promete el cielo como destino eterno. Y pues para este tema el apóstol Pablo es una persona pues que nos va a servir como un ejemplo muy grande, puesto que él enfrentó muchos peligros en su vida y de hecho sabemos que al escribir su última carta a Timoteo, que era su discípulo, estaba a punto de ser ejecutado, estaba a punto de que lo asesinaran y pues como estaba convencido de que Timoteo enfrentaría estos mismos desafíos, pues el apóstol Pablo le anima con las siguientes palabras. Dice en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda carta de Timoteo capítulo 1 verso 7. Y pues la vida del apóstol Pablo pues tuvo que pasar por diferentes situaciones en las cuales vemos que él tiene la autoridad pues para hablar de estos temas. También él es un maravilloso ejemplo de perseverancia, pues enfrentó muchos sufrimientos y peligros. Así también lo dice 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11 versos 23 al 27. Y dice así el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, 23 al 27. Dice, ¿son siervos de Cristo? Yo lo soy más que ellos, aunque al decir esto hablo como un loco. Yo he trabajado más que ellos, me han encarcelado más veces que a ellos. He sido azotado más que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba.
y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. Continúa diciendo el apóstol Pablo, y pues él padeció prisiones, azotes, apedreamiento, naufragio, y pues su vida peligró en muchas ocasiones. Adicionalmente, dice de los falsos creyentes. Al haber enfrentado él pues todo esto con valentía, pues él tenía la autoridad para hablarle de esto a su discípulo Timoteo. Y hay unas definiciones de valentía o de valor que habla de que es la cualidad mental y espiritual que nos capacita para enfrentar el peligro o la oposición o los desafíos de la vida y pues enfrentarlos con audacia, con calma, con firmeza. La valentía también dice que se demuestra al hacer aquello que tanto tememos, aquello que tanto tememos. Y la valentía también nos va a hacer orar en medio del temor. Pues la valentía con la que el apóstol Pablo contaba y la que Dios desea ver en nosotros, pues como hijos suyos, pues no tenemos ninguna razón para sentir miedo, pues Él vive en nosotros y promete sostenernos en medio de cualquier peligro, incluso al enfrentar la muerte. Pero vamos a analizar, cuáles eran las razones por las que el apóstol Pablo tenía valentía. Pues aquí en esta carta vamos a ver que la primera es su experiencia de redención en el camino a Damasco. Recordamos en una reflexión anterior en la que analizamos el encuentro que tuvo el Señor con Pablo en ese camino a Damasco y pues Pablo era entonces un perseguidor de la iglesia y había recibido un permiso de los líderes judíos para perseguir a los creyentes. Así lo dice Hechos capítulo 9, verso 4. Y pues después de ese encuentro el Señor se le reveló como le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y pues este fue el momento en el que cambió su vida, cambió de perseguir, de ser un perseguidor de la iglesia, vino a ser un apóstol de Cristo para llevar el mensaje de salvación a muchos lugares. Y estuvo dispuesto luego a padecer persecución y hasta la muerte, sin ningún temor. Otra razón por la que Pablo fue valiente es que la carrera que debía realizar como seguidor de Jesús, o sea, él tenía muy claro cuál era su misión en este mundo. Después de la conversión que él tuvo, pues la meta de Pablo era proclamar el Evangelio y sabía la consecuencia eterna que esto iba a tener en la vida de otras personas. Y pues por eso estaba dispuesto a enfrentar cualquier dificultad y cualquier sufrimiento, aún al estar cerca de la muerte, en muchas ocasiones, como lo leímos en esta cita de Corintios. Y él se mantuvo valiente, se mantuvo con los ojos puestos en el objetivo, en la carrera final que él llama. Él hace allí una analogía en 2 Timoteo capítulo 4, verso 7, donde él compara su vida con una carrera o con un atleta. Y después dice: he peleado la buena batalla. Él compara también esto como una batalla, la batalla que él debía pelear, y pues en todo momento se enfrentó oposiciones de parte de aquellos que rechazaban el mensaje de Cristo. Pero aunque le apedrearon, aunque le encarcelaron, aunque le golpearon, continuó declarando el mensaje del Evangelio que le había salvado. Luego dice el apóstol: he acabado la carrera, he acabado la carrera. Pablo pues comparó la vida cristiana con una carrera y supo que había cumplido con todo lo que el Señor le había encomendado. A pesar de los obstáculos, pues nunca se rindió, sino que siguió siendo obediente hasta el último día de su vida. Esto nos debe inspirar a ti y a mí a que debemos continuar esa carrera. No se trata de llegar lo más rápido posible, sino se trata de ser consistente, estar trabajando día a día y con ese objetivo muy claro. Al igual que Pablo, pues tú y yo también tenemos una carrera por delante.
la cual el Señor ha escogido para cada uno de manera individual. Dios no nos llama a todos a que hagamos la misma labor, a que todos sean pastores o a que todos sean ingenieros, a que todos sean policías, ¿sí? Él llama a cada uno de manera individual y pues por eso no debemos compararnos con los demás. Es algo clave, puesto que nuestra meta debe ser el mantenernos fieles, también continuar obedientes a Él en aquello que ha planificado para cada uno de nosotros y perseverar en la carrera de la fe hasta el final de nuestra vida. Y por último, dice el apóstol también, he guardado la fe. He guardado la fe, y esto a qué hacía referencia, pues que la verdad que aprendió del Señor la compartió con aquellos que le escucharon, y esto fue el tesoro que Él le confió a Timoteo, el guardar la fe para que lo compartiera con la siguiente generación. Y ese también es el mismo mensaje del Evangelio para ti y para mí, que hoy proclamamos. Todo cristiano tiene la responsabilidad de mantener la fe, de mantenerla, de defenderla y de compartirla con otros. También lo comparamos, llegaba a mi mente la historia de David y de Goliat, porque cuando David recordamos que se enfrentó a este gigante, pues él veía que la victoria la fuerza no radicaba en él, en sí mismo, sino en quién iba con él. David, en 1 Samuel capítulo 17, versos 45 al 47, él dice, yo no vengo ante ti con espada, con lanza y con jabalina, le dice al gigante, mas yo vengo ante ti con el poder en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esto mismo nos debe motivar a que debemos ir en su nombre. Por eso no debemos tener ningún temor, porque no vamos en nuestras propias fuerzas, vamos bajo el nombre del Señor Todopoderoso. Y como conclusión, pues la recompensa que le esperaba después de la muerte, pues él tenía la mirada puesta en la corona de justicia. Lo dice 2 Timoteo capítulos 4 versos 8. Y la convicción de saber de que Dios estaba con él. Lo dice 2 Timoteo capítulo 4 versos 9 al 16. Y pues los invito, amigos, a que reflexionemos sobre este tema. ¿Cuán preparados estás tú para enfrentar el peligro, para enfrentar la muerte? ¿Qué promesas de la Biblia pueden llegar a silenciar miedos, temores y demás? ¿O acaso te sientes tan confiado que no puedes permanecer en la fe? Entonces, amigos, que Dios los bendiga. Una feliz tarde.